El reino de los 1000 años. Apocalipsis en dos fases. Si el gran combate escatológico tiene dificultades interpretativas para los lectores, mucho más problemático resulta la primera parte del capítulo siguiente, la referida al reino de los 1000 años. Durante la mayor parte de mi vida, pensé que el libro del Apocalipsis acababa con el Armagedón, tras lo cual venía Jesucristo en forma corporal, resucitaban los muertos, los juzgaba y la Jerusalén celeste descendía sobre la tierra. Pero cada vez que leía el texto joánico me encontraba con estos versículos que tras el episodio del día de la ira no encajaban de ninguna manera en ese esquema. Dominó al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Después de 1000 años tiene que ser soltado por poco tiempo. Apocalipsis capítulo 20, versículos 2 al 3. A esto se añadía este otro versículo: vinieron a la vida y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Esto rompía totalmente el paradigma habitual, el resumen aprendido del Apocalipsis, que consistía en que tras las plagas venía Cristo y el juicio final, y allí acababa la historia. Hay que aclarar que lo que está rechazado como milenarismo por la doctrina católica es afirmar que Cristo venga corporalmente a la tierra a reinar durante 1000 años antes de que el diablo sea soltado de nuevo. Mucha gente acusa a otros de milenarismo de un modo amplio e impreciso, pero lo único realmente no ortodoxo es esa doctrina de una primera venida corporal de Cristo antes del fin definitivo de la historia. La doctrina errónea estaba clara. Ahora bien, ¿cómo entender esos versículos citados? Desde la época en la que yo estaba en el seminario, consideré que esos 1000 años eran el periodo que va desde la declaración del cristianismo como religión del imperio en época de Teodosio hasta la destrucción de la cristiandad con la rebelión protestante. Esos 1000 años, pensaba, podían simbolizar la sociedad cristiana que reinó en Europa desde el final del Imperio Romano hasta la secularización de la sociedad europea a finales del siglo XX. Otra opción era entender que en esos 1000 años está simbolizada la historia de la Iglesia hasta el fin del mundo. Los 1000 años representarían simplemente un largo periodo de tiempo. En este caso, sería la era entregada a la Iglesia para su desarrollo y extensión en los siglos. En mis esquemas mentales, curiosamente, la única opción que llegué a considerar era que esos 1000 años fueran un periodo previo al Apocalipsis, un periodo de tiempo que todavía no había venido. Pero frente a todas mis tentativas de interpretación, había que reconocer que el texto joánico no encajaba bien en ninguna teoría. ¿Por qué Dios había puesto esos 1000 años justo al final de los septenarios? ¿Por qué se hablaba de una resurrección? Esta es la primera resurrección. Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. Por más que medité, comentarios e hipótesis, siempre reconocí que el texto parecía afirmar otra cosa. Pero, sobre todo, estaba la extraña cuestión de por qué se hablaba de los 1000 años justo en ese momento. La lucha contra la bestia y el anticristo sucedían antes de los 1000 años en el texto, no después, como pretendía mi hipótesis de que eso era el tiempo de la cristiandad. La colocación de esos 1000 años en ese lugar del texto estaba hecha a propósito. Eso lo veía claro. Evidentemente, se veía que no era un desliz organizativo de San Juan. No se trataba de un texto fuera de lugar, y menos habiéndolo situado justamente al final del libro. No se podía obviar ese hecho. La colocación allí había desorientado a todos los comentaristas durante siglos. Necesité casi 20 años de sacerdocio y la meditación de este problema año tras año, para caer en la cuenta de que quizá no debía,
como había hecho hasta entonces, dejar de lado la posibilidad de que la sucesión de acontecimientos simplemente fuera como aparecía en el Apocalipsis. 1. Plagas. 2. Armagedón. 3. 1000 años de triunfo del cristianismo, sin que Cristo vuelva a la tierra. 4. Última batalla final de Gog. 5. Parusía. Resurrección universal. Juicio final. Descenso de la Jerusalén celeste. Lo que son los prejuicios, la fuerza que tienen los esquemas previos. Aunque me lo dijera la palabra de Dios, la única posibilidad que había descartado era la de seguir simplemente el curso que marcaba el texto bíblico. Le guste o no le guste al lector, porque rompe el esquema preconcebido, el de los resúmenes aprendidos, lo cierto es que tras la gran guerra de la bestia contra Cristo, hay un reinado de 1000 años. Este reinado, Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 6, no es meramente un reinado del bien, sino un reinado cristiano. Comprendo que sobre este punto no se predique para no liar a la gente, pero repito que la única interpretación rechazada por la teología ortodoxa es la de que Cristo retornará a la tierra para reinar por 1000 años con los santos. Frente a esta teoría defendida por algunos en la antigüedad, la doctrina ortodoxa siempre ha defendido que Cristo no volverá a este mundo hasta el final absoluto de la historia, y que sólo habrá una resurrección de los muertos, la universal antes del juicio final. Transcurrido ese milenio habrá un nuevo combate, el último, una última gran guerra, tras la cual vendrá la resurrección universal y el juicio final. Tras ese juicio tendrá lugar una definitiva resurrección de este planeta, pues aquí es donde los bienaventurados estarán con Cristo. Hay que reconocer que esta parte del milenio del reinado de Cristo es sin duda la parte de más difícil interpretación de todo el Apocalipsis. Parece como que Dios hubiera querido mencionar muy de pasada que habrá un tiempo misterioso entre el primer gran combate del Armagedón y el segundo combate de Gog. Menciona el tema, pero no insiste en describir ese periodo del milenio. Al que no le convenza mi explicación, siempre le queda la posibilidad de entender ese milenio como un tiempo pretérito. De hecho, no hay más explicaciones posibles que entender que esos 1000 años se refieren al tiempo pasado, la cristiandad, o al futuro, una nueva cristiandad más perfecta. La primera explicación no convence, porque ese milenio viene tras los 3 septenarios de plagas. Lo que hemos conocido desde niños como el esquema del Apocalipsis en realidad ha sido un resumen del texto joánico, el cual estaba más lleno de complejidades. Resumen que ha dejado de lado esta cuestión de los 1000 años, que ciertamente no era fácil de entender. No se ha falseado el Apocalipsis, simplemente se ha dejado de lado el milenio. Pero el mismo resumen se acabó convirtiendo en un molde en el que encajábamos la revelación de Dios. A ello contribuyó la condena del milenarismo. El clero había oído de forma genérica que esa doctrina había sido condenada. Justo es decir, que la mayoría de los sacerdotes nunca han conocido exactamente los términos de esa doctrina. Solo sabían que el milenarismo era una doctrina herética. Cuestiones terminológicas. El autor del Apocalipsis, que es Dios, sabía cómo el asunto del milenio iba a ser un terreno de arenas movedizas en el que se iban a atascar muchos exegetas. En mi opinión, eso condujo a que fuese la fase previa al milenio la favorecida en cuanto al volumen de descripción en el libro, y que la otra fuera tan solo mencionada. De manera que el texto joánico, en realidad, de lo que más trata es del Apocalipsis previo al milenio. Esa proporción es exactamente de 15:1. Por una página dedicada al milenio, hay 15 dedicadas a la etapa previa. Hasta tal punto esto es así, que para evitar errores o ambigüedades es mejor llamar Apocalipsis a la fase previa al milenio, y a la fase posterior es mejor denominarla como Batalla de Gog. Considero que es preferible esa denominación a hablar de Apocalipsis primero y Apocalipsis segundo. También considero que se presta a confusión hablar de una primera fase del Apocalipsis y de una segunda fase, pues en realidad no son 2 fases,
sino dos realidades históricas totalmente independientes. El Apocalipsis no trata de dos apocalipsis, sino de un solo apocalipsis y de una batalla tras el milenio. La primera resurrección. Después del Armagedón, existirá una necesidad de una resurrección de la tierra. Cuando se produzca el tiempo de este reinado de Cristo, no de su venida a la tierra, la atmósfera y el suelo estarán contaminadísimos por la guerra. Eso sin contar con las aguas dulces de lagos y ríos envenenados, los mares corrompidos por la sangre y buena parte de los bosques y selvas totalmente devastados. El mundo asemejará un cadáver tras las 7 copas de la ira. Será necesaria una resurrección de la tierra, es decir, una intervención divina que devuelva al planeta a un estado de mínima habitabilidad. Dado que Dios intervendrá, considero que lo devolverá a su belleza inicial. Cuando Dios hace las cosas, las hace perfectas. No se pone el vino nuevo en odres viejos. La situación de la tierra será tal que si Dios no interviniera, los humanos caminarían por un planeta cadáver. Y no solo eso, la capacidad del planeta para regenerarse a sí mismo quedaría limitada por muchos problemas irreversibles. Contaminación radioactiva que dura miles de años, envenenamiento químico de las aguas y la tierra, cuyos depósitos solo, con las corrientes y la lluvia, no podrían removerse de sus sitios durante siglos. Y una vez removidos, acabarían en los océanos, contaminando el pescado. Y mientras tanto, los hijos de Dios seguirían enfermándose con todas esas sustancias químicas repartidas por todas partes. Se hará necesario que Dios intervenga, no solo sobre la naturaleza, sino también sobre las personas. Los supervivientes, sin duda, estarán muy afectados en su salud, todos por haber vivido en las condiciones de contaminación extrema ocurridas en la última fase de la agonía del mundo. Pienso que Dios actuará sobre la naturaleza y sobre los cuerpos de los seres humanos supervivientes. De ahí que San Juan hable en el capítulo 20 de una primera resurrección. Es la primera resurrección. Apocalipsis capítulo 20, versículo 5b. Pero la primera parte de ese versículo dice: los demás muertos no vivirán de nuevo, en griego ouk esesan, hasta que se acabaron los 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 5a. ¿Cómo entender las dos afirmaciones de este versículo, unos sí y otros no? Hay que dejar claro que la resurrección de los muertos solo se producirá al final de la historia, en la parusía. Solo habrá una única resurrección de los muertos, y ésta tiene lugar tras el milenio, es decir, justo antes del juicio final. Pero ¿cómo entender esta primera resurrección, de unos sí y de otros no? En mi opinión, esto se refiere a que los que queden vivos en esta resurrección material del planeta serán restaurados a una salud plena para recomenzar esta nueva fase de la historia de la humanidad, mientras que los muertos no resucitarán hasta después de este milenio, es decir, no resucitarán hasta que llegue la parusía. Por tal razón, ese versículo dice, los demás muertos. Pero no dice que los buenos que murieron sí que vivirán de nuevo, y los malos que murieron no. No dice eso el texto, sino que en el versículo mencionado, el mensaje que subyace es que unos serán revivificados y otros seguirán muertos. Pienso que a estos tiempos se refería Isaías al decir: no habrá más allí niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días, porque el joven morirá a los 100 años, y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. Isaías, capítulo 65, versículo 20. Por largo tiempo, siempre que leí este versículo, pensé que se refería a la edad espiritual, que en los tiempos mesiánicos todos serían sabios como ancianos. Pero la parte que dice no habrá niños que mueran no encajaba para nada, y la parte que dice que no habrá anciano que no complete sus días podía ser interpretada de un modo espiritual, pero haciendo violencia al texto. Pero si no se entendían esos años como edad espiritual,
no se me ocurría que otra posibilidad interpretativa podía existir. Hoy día pienso que en ese primer momento del milenio, esos hombres vivificados directamente por la mano de Dios serán longevos, como afirma el versículo. Así podrán dedicarse a la muy necesaria tarea de reconstruir la sociedad humana. Habrá mucho trabajo, reconstrucción de edificios, evitar que se pierda el conocimiento, limpieza de las ciudades en ruinas, etc. Tras las explicaciones ofrecidas, leamos ahora el texto completo de la primera resurrección y tratemos de ofrecer luz sobre algunas dudas que puede suscitar con toda razón. Luego vi unos tronos, y se sentaron en ellos, y se les dio el poder de juzgar. Vi también las almas de los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios, y a todos los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, y no aceptaron la marca en su frente o en su mano, revivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. El texto afirma que los decapitados y los que no adoraron a la bestia revivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Este versículo hay que entenderlo del mismo modo que cuando Jesús dice que Juan Bautista es Elías que ha de venir. Mateo capítulo 11, versículo 14. Eso no significaba que Juan el Bautista era Elías reencarnado, sino que él era otro Elías. Del mismo modo, las palabras del Apocalipsis acerca de los mártires que reviven han de ser entendidas como que en los cristianos supervivientes permanecerá el espíritu de los que dieron su vida por Cristo. Será como si ellos, los mártires, finalmente hubieran triunfado y reinasen sobre la tierra. Los demás muertos no revivieron hasta que se acabaron los 1000 años. Es la primera resurrección. Dichoso y santo el que participa en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículos 5 al 6. Como se observa, no se dice que solo y exclusivamente vivirán los justos. Probablemente quedarán mezcla de cristianos y de paganos, aunque serán los cristianos los que conformarán la nueva sociedad según los dictados de Cristo en el Evangelio. En ese sentido reinan con él, no en el sentido de que Cristo venga de un modo visible como en la parusía. En esta etapa, ni Cristo viene de forma visible sobre la tierra, ni los mártires resucitan. Pero la cristiandad, que se va a establecer, será como si Cristo reinase sobre la tierra, y como si los mártires decapitados reinasen con él, pero no van a resucitar hasta la parusía. Si en el combate místico, el de Cristo sobre el caballo blanco, no hay realmente una lucha física de Jesucristo contra la bestia, tampoco ahora hay un retorno corporal de Jesucristo sobre la tierra para su reino de 1000 años. Tanto en ese combate de Cristo con la bestia como en este reinado, se está hablando de una presencia sobre la tierra que es mística, no corporal y visible. ¿A qué se refiere San Juan al afirmar que la segunda muerte no tiene poder sobre estos? La primera muerte es la corporal, la segunda muerte es la del alma arrojada al lugar de la muerte espiritual, el infierno. Aquellos fieles que han soportado todas las tribulaciones han sido purificados de un modo extraordinario, han sido perseverantes en la prueba extrema, y ahora el infierno con sus tentaciones ya no tiene poder sobre ellos. Este es el sentido de tal versículo. Puesto que todavía son viadores, son libres para pecar gravemente, y no se descarta que alguno lo pueda hacer. Pero esa generación de hombres fieles que pasaron por el horno de fuego de la tribulación sin igual, serán recordados por las generaciones futuras como unos héroes. El apóstol también afirma de ellos que serán sacerdotes de Dios. Esto no significa que todos ellos recibirán el sacramento del orden, sino que los laicos vivirán con grandísima santidad su sacerdocio común de los fieles. Vivirán como verdaderos sacerdotes, aun siendo laicos. Será una época en la que la sociedad abrazará como nunca los 10 mandamientos, porque ellos, los supervivientes, serán el fundamento del edificio de 1000 años que se edificará sobre ellos.
Por otra parte, todos los elementos de tentación, seducción y vanidad que se hallan presentes en cualquier sociedad habrán sido barridos. Será una sociedad que abarcará todo el mundo, cuyos miembros querrán adorar a Dios y cumplir su ley. Cristo reinará sobre el mundo de un modo más perfecto que durante el tiempo post-constantiniano. La cristiandad medieval no es mencionada en el libro, mientras que la cristiandad del milenio sí que es alabada con los términos más entusiastas. Si el Tercer Reich fue una prefiguración del tiempo del Anticristo, la sociedad medieval, a pesar de sus muchas sombras, servirá para hacerse una idea del tiempo luminoso que supondrá esta nueva cristiandad. En ese mundo, pienso que permanecerán las ruinas de las antiguas ciudades como recuerdo para las generaciones futuras de lo que pasó en la tierra. No estamos hablando de unas pocas bellas ruinas de piedra como los restos de las antiguas ciudades romanas, sino de conurbaciones inacabables que irán siendo conquistadas por la hierba, los árboles, el musgo y la hiedra. La vegetación, al menos con un delgado manto, irá cubriendo la fealdad de esas calles sucias, llenas de escombros y basura, tal como habrán quedado durante la guerra. Como en tantas películas del género post-apocalíptico hemos visto, los ciervos, los osos y toda la fauna salvaje irán repoblando el centro de Nueva York, Tokio, París, Pekín o Londres. Los arroyuelos volverán a recorrer sus calles y la vida vegetal y la fauna triunfará en esos parajes desolados que sólo recordaban a